Un snowboardista olímpico trabajando con otro tipo de polvo, un jefe de pandilla hondureño que gobierna a través del terror y una reina de las criptomonedas que desapareció sin dejar rastro. ¿Qué comparten todos ellos, además de romper la ley? Comparten el dudoso honor de ser perseguidos por los federales y no están solos. Hoy en The Infographics Show revelaremos a los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Número 10. Cindy Rodríguez Singh sigue en la lista, aunque fue capturada en agosto de 2025. Sinceramente, eso es bueno. Singh es sospechoso de matar a su hijo Noel y enfrentará juicio en Texas, donde presuntamente ocurrió el crimen. La última vez que se vio a Noel fue en octubre de 2022, poco después del nacimiento de sus hermanas gemelas. Según los informes, en ese momento él estaba enfermo y desnutrido. El 20 de marzo de 2023, la policía realizó un control de bienestar tras preocupaciones de los servicios infantiles de Texas. Cuando le preguntaron a Cindy Rodríguez Singh dónde estaba su hijo Noel, aparentemente mintió, diciendo que él había estado viviendo con su padre biológico en México desde noviembre de 2022. 2 días después voló a la India con su esposo y 6 hijos, pero sin Noel. Rodríguez Singh supuestamente solicitó pasaportes para todos sus hijos excepto para él, en noviembre de 2022. El cuerpo de Noel no ha sido hallado y las autoridades suponen que está muerto. Aunque no se conocen detalles del arresto, ella fue capturada en la India. Ahora será juzgada en el Tribunal de Distrito del Condado de Torrance, Texas, tras ser acusada en octubre de 2023 de asesinato capital de un menor. La siguiente entrada en la lista de los más buscados es la primera de 4 capos de la droga. El número 9, Giovanni Vicente Mosquera Serrano, mejor conocido como El Viejo, es el tipo de criminal que no le importa poner en riesgo a su propio país de ser invadido por el ejército más poderoso del mundo, Estados Unidos. Si las acusaciones son ciertas, ofrecen 3 millones de recompensa por su cabeza. Eso demuestra cuánto lo quiere atrapar el FBI. Mosquera Serrano es considerado líder de alto rango de Tren de Aragua, banda venezolana declarada grupo terrorista extranjero por Donald Trump en febrero de 2025. Tren de Aragua es responsable de la gran presencia militar estadounidense frente a Venezuela, dirigida a barcos sospechosos de narcotráfico. Mosquera Serrano enfrenta cargos por conspirar y proporcionar apoyo a una organización terrorista extranjera, además de conspirar para distribuir cocaína en Estados Unidos. El FBI señala que Tren de Aragua envía miembros a Estados Unidos para traficar drogas, armas, personas y cometer delitos violentos. Según el Departamento de Estado, Tren de Aragua colabora con el Ejército de Liberación Nacional para manejar redes de trata de personas en pueblos cercanos a la frontera con Colombia. Explotan a migrantes vulnerables, forzándolos a esclavitud y usándolos en tráfico, secuestro y asesinato. Mosquera Serrano habría supervisado el tráfico de drogas y asesinatos en Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica y Estados Unidos. Investigadores creen que se oculta en Venezuela o Colombia. Tal vez alguien lo vea y cobre esa jugosa recompensa, o tal vez su suerte finalmente se acabe de otra manera. Tarde o temprano, el FBI lo atrapará. A continuación, un atleta que cambió la nieve por, nieve. Número 8, el rey de la nieve Ryan James Wedding, siempre ha tenido una fascinación por el polvo. Primero el tipo sobre el que esquías, luego el que vendes. De adolescente, fue un prodigio del snowboard, ganó su primera competencia y entró al equipo nacional de esquí de Canadá a los 15 años, obtuvo medallas de bronce y plata en mundiales juveniles y representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 en Salt Lake City, donde quedó en el lugar 24 general. El snowboard no le daba suficiente adrenalina, así que buscó otra emoción. Tras dejar la universidad, empezó a especular en bienes raíces, financiado por una operación ilegal de marihuana que metió más de 6.800 plantas en un solo almacén. En 2006, la Policía Montada de Canadá allanó la granja y halló una escopeta, municiones y cannabis valuado en 10 millones. No había señales de boda y pese a las pruebas, los investigadores no pudieron presentar cargos sólidos. Aunque la situación era riesgosa, Boda intensificó sus esfuerzos y colaboró con iraníes y rusos para traficar cocaína en 2010 sin nomesemo. Fue condenado por intentar comprar cocaína a un agente encubierto en Estados Unidos y sentenciado a 4 años de prisión. Boda no reflexionó sobre sus errores. En prisión planeó su siguiente movimiento y creó nuevas conexiones. Tras ser liberado, huyó a México y ascendió en el cártel de Sinaloa, el mayor sindicato de drogas del país. Allá abajo, se hizo conocido como el jefe gigante y enemigo público. Wedding enfrenta cargos graves: tráfico de drogas, liderar una organización criminal, intento de asesinato y 3 por organizar asesinatos. Está acusado de matar a Jactar Sidhu,
de 57 años, su esposa Harpahan, de 55, y Mohamed Safar, de 39. Los Sidhu fueron asesinados a tiros en noviembre de 2023 presuntamente en represalia por un envío de drogas robado, aunque al parecer no tenían relación. Safar fue asesinado en mayo de 2024 presuntamente por una deuda de drogas. Investigadores creen que Wedding y Andrew Clark ordenaron los 3 asesinatos. El FBI no deja nada al azar en este caso. Han puesto una recompensa de 10 millones en la cabeza del fugitivo Rey de la Nieve. Wedding entró a la lista de los 10 más buscados del FBI en marzo de 2025, solo un mes después del número 7. Número 7. Fausto Isidro Mesa Flores, de 43 años, conocido como El Chapo Isidro, es un narcotraficante y gángster mexicano. Él lidera a los Mazalecos, el brazo armado del cártel de los Beltrán Leiva. Antes de que Alfredo Beltrán Leiva fuera encarcelado en Estados Unidos, Mesa Flores era su mano derecha. Mesa Flores ha vivido siempre en el mundo criminal de México. En su adolescencia, trabajó para el Cártel de Juárez bajo las órdenes de Amaro Carrillo Fuentes. Tras la muerte de Fuentes por complicaciones de una cirugía en 1997, Mesa Flores y otros se unieron al cártel rival de los Beltrán Leiva. Mesa Flores se confirmó como un sicario letal, famoso por su audacia, astucia y valor. El 1 de julio de 2010, estalló una enorme balacera en el pueblo de Tubutama entre los sicarios de los Beltrán Leiva, liderados por Mesa Flores, y el cártel de Sinaloa de Ryan Wedding. Alrededor de 30 personas murieron en el enfrentamiento, pero ese está lejos de ser el único crimen atroz. Con su nombre, su banda, los Mazatlecos, ha traficado grandes cantidades de metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína desde inicios de los 2000. Desde 2010, Mesa Flores es uno de los principales rivales del cártel de Sinaloa, desatando una ola de secuestros y ejecuciones en el estado desde entonces. La principal razón por la que Mesa Flores figura entre los más buscados del FBI es su presunto liderazgo en la organización criminal transnacional Mesa Flores o Transnational Criminal Organization. Según el FBI, el grupo trafica grandes cantidades de drogas, incluido fentanilo, a Estados Unidos. En 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos confiscó sus bienes, los de 7 familiares y 3 empresas bajo la ley Kingpin. Ese año, Mesa Flores fue visto por última vez en Nuevo León. Actualmente, es uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, con una recompensa de $5 millones. Esa es la misma carga que tiene el número 6 en la lista del FBI. El capo de la droga y líder terrorista, Wilber Viegas Palomino, conocido como El Puerco o El Cerdo, es buscado por su presunto papel en el narcoterrorismo y el tráfico de drogas a gran escala en Colombia. Este hombre de 44 años es considerado una gran amenaza para comunidades estadounidenses. Se le vincula con secuestros, lavado de dinero, tráfico de armas, asesinatos, además de su imperio de cocaína y nexos con terrorismo. Sin embargo, nada de esto es una sorpresa. El Puerco es un alto comandante del Ejército de Liberación Nacional, uno de los grupos narcoterroristas más peligrosos de Colombia. Es buscado por presunto tráfico de cocaína a Estados Unidos, especialmente vía Houston, Texas. El 12 de febrero de 2020, fue acusado formalmente por el Distrito Sur de Texas por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y distribución internacional de cocaína. La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó su extradición en febrero de 2023. ¿Y en su país? El Puerco enfrenta 3 órdenes de arresto por asesinatos de líderes de derechos humanos entre 2017 y 2019, además de cargos de rebelión. Entre 2011 y 2016, el Ejército de Liberación Nacional y El Puerco participaron en 81 ataques a un oleoducto de crudo. El Puerco sigue prófugo con una recompensa de 5 millones por información que lleve a su arresto o condena. El siguiente en la lista es buscado no por narcoterrorismo ni contrabando, sino por asesinato a sangre fría al estilo clásico. Omar Alejandro Cárdenas, número 5, tiene 30 años y es uno de los 3 estadounidenses en la lista de los más buscados, además de ser el segundo más joven. Ofrecen $250,000 de recompensa por él. El 15 de agosto de 2019, Cárdenas sacó una pistola semiautomática fuera de una barbería en Silmar, Los Ángeles. Disparó 9 veces contra Jabalí Dumas, de 46 años, desde aproximadamente 30 pies de distancia. Una bala alcanzó a Dumas en la cabeza. El motivo del tiroteo aún se desconoce. Ni siquiera está claro si los 2 hombres se conocían. Dicho esto, hay muchas posibilidades de que el asesinato esté relacionado con pandillas.
Dumas trabajaba como recolector de basura en una empresa local de residuos. Fuentes cercanas afirman que tenía un pasado turbio. Según los informes, él había estado relacionado con un grupo rival de la pandilla de Pierce Street, una organización criminal del Valle de San Fernando, y los investigadores creen que esa podría haber sido la razón del tiroteo. Se cree que Cárdenas era el mismo miembro de la pandilla de Pierce Street, con vínculos a otra banda conocida como los Pacoima Van Ice Boys. Cárdenas fue acusado de asesinato, y se emitió una orden de arresto en su contra en abril de 2020. La policía de Los Ángeles descubrió que Cárdenas huyó, por lo que en septiembre de 2021 se emitió una orden de arresto federal. 10 meses después, Dólar fue incluido entre los 10 más buscados del FBI. Algunos informes afirman que Cárdenas huyó a México, mientras que otros sugieren que podría seguir escondido en el sur de California, donde se cree que tiene familiares y amigos. Su pasado en pandillas de Los Ángeles contrasta totalmente con el de la femme fatale, quien tiene un doctorado. La número 4, Ruja Plaminova Ignatova, de 45 años, es famosa por fundar OneCoin, uno de los mayores fraudes de criptomonedas de la historia. Pero esa solo fue la joya de su imperio criminal, no el inicio de todo. Ignatova nació en Bulgaria, pero emigró a Alemania con su familia en 1990, destacó en la escuela, saltó un grado y obtuvo beca para la Universidad de Constanza a los 18 años, se graduó con un doctorado en Derecho Internacional Privado y más tarde obtuvo una maestría en Derecho Europeo en Oxford. A pesar de su brillantez académica, la tentación del dinero fácil y el poder resultó ser demasiado fuerte. En 2012, Ignatova fue condenada por fraude en Alemania por la dudosa bancarrota de la empresa de su padre, Plamen. Recibió una sentencia suspendida de 14 meses y en menos de un año volvió a los negocios, uniéndose a otra estafa llamada Bitcoin, un híbrido de mercadeo multinivel y esquema Ponzi. Eso quizá le inspiró a crear OneCoin en 2014. Basada en el éxito de Bitcoin, aseguró que era una opción más simple y segura. Los inversionistas solo tenían que depositar dinero en una cuenta bancaria y a cambio recibirían OneCoin. Pero no era una criptomoneda real, y las afirmaciones que hizo sobre el aumento de valor de la moneda eran completamente falsas. La estafa se difundió rápidamente, atrayendo inversionistas globales. Cuando el esquema piramidal colapsó, los inversionistas adinerados perdieron millones. En regiones más pobres como las zonas rurales de Uganda, algunas personas lo perdieron todo, incluso sus hogares, justo cuando OneCoin comenzó a desmoronarse. Ignatova iba a hablar en un evento importante para inversionistas en Lisboa en octubre de 2017. Al saber que los investigadores se acercaban, tomó un vuelo de Ryanair de Sofía a Atenas y desapareció. No se le ha visto desde entonces. Informes indican que Ignatova pudo ser asesinada en 2018 por orden de un jefe criminal búlgaro que la ayudó a ocultarse. Según los informes, fue asesinada en un yate en el Mar Jónico, su cuerpo desmembrado y arrojado al mar. El motivo era ocultar los vínculos del hombre con la estafa de OneCoin. En marzo de 2019, Estados Unidos acusó a Ignatova de fraude y lavado de dinero. El FBI la incluyó en su lista de los más buscados en junio de 2022. Su hermano Constantino se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en 2019. La recompensa por su captura subió de 250,000 a 5 millones, mientras la reina de las criptomonedas huyó con miles de millones. El número 3 en nuestra lista dejó algo mucho más oscuro. Alejandro Rosales Castillo. Número 3 es el último estadounidense en la lista, y con 26 años, el más joven. Los crímenes por los que es buscado fueron cometidos cuando él tenía solo 17 años. Se le acusa de asesinar a Truc Kwan Sandy Lai Lee en Charlotte, Carolina del Norte, en agosto de 2016. Se informa que ambos salieron por poco tiempo y que Lee le envió dinero a Castillo, quien no lo devolvió. El 9 de agosto de 2016, Castillo le escribió a Lee para devolverle el dinero y ella aceptó. Fue un error fatal. Se encontraron en una gasolinera Quick Trip, donde Castillo fue dejado por su nueva novia, Amia Feister, de 19 años, y ahí fue cuando comenzaron los problemas. Castillo presuntamente obligó a Lee a sacar todo su dinero del banco, quizá con un arma. Su tío dijo que los registros bancarios mostraron que ella retiró 1,000 de un cajero y dejó la cuenta vacía. Luego, Castillo llevó a Lee a un bosque, le disparó en la cabeza y dejó su cuerpo en un barranco. Luego, él y Feister huyeron en el Toyota Corolla negro de Lee. La pareja condujo desde Carolina del Norte hasta Phoenix, Arizona, donde abandonaron el auto de Lee en una parada de autobús, que luego fue encontrado abandonado por la policía. Luego fueron al sur y cruzaron la frontera a México. Lee
Fue reportada desaparecida un día después de su muerte. Su cuerpo apareció el 17 de agosto, el 2 de noviembre. Castillo fue acusado de asesinato en primer grado y 3 meses después huyó ilegalmente para evitar el juicio. Para entonces, Pfister ya se había entregado a las autoridades en México. Luego fue extraditada a Estados Unidos, arrestada y acusada de complicidad tras asesinato grave y robo de vehículo. Se cree que Castillo sigue en México, pero no se le ha visto desde entonces. Ofrecen $250,000 por información que ayude a capturarlo. Castillo desapareció en México, pero el número 2 de nuestra lista dejó la escena del crimen cerca de casa, en el número 2. Bhadresh Kumar Chitambhai Patel, de 35 años, es un ciudadano indio buscado por el asesinato de su esposa, Palak Patel, en abril de 2015. Enfrenta cargos de asesinato en primer y segundo grado, asalto, uso de arma peligrosa para herir y huida ilegal para evitar el juicio. Como indican esos cargos, fue un crimen muy brutal. La pareja se casó en noviembre de 2013 y visitó a su familia en Estados Unidos en septiembre de 2014. 6 meses después, la pareja trabajaba turnos nocturnos en Dunkin' Donuts en Hanover, Maryland. Las grabaciones captaron a Bhadresh Kumar y Palak juntos en la cocina a las 9:30 p.m., antes de desaparecer tras unas estanterías. Luego, Bhadresh Kumar volvió solo, apagó el horno y salió de la tienda. Los clientes que visitaban la tienda se preocuparon cuando no había nadie en el mostrador, así que llamaron a un oficial de policía cercano para que revisara la situación. Adentro, el oficial halló el cuerpo de Palak, quien fue brutalmente golpeada y apuñalada varias veces con un cuchillo de cocina grande. La policía vio las grabaciones de seguridad y pronto identificó al asesino como Bhadresh Kumar, quien ya se había ido. Ya había pasado más de 1 hora, tiempo suficiente para huir. Regresó caminando a su departamento, recogió algunas pertenencias y tomó un taxi a un hotel cerca del Aeropuerto Internacional Newark Liberty. El conductor reportó estar tranquilo durante el viaje y fue visto por última vez el 13 de abril a las 10 a.m. en Newark Penn, Nueva Jersey, y no se le ha visto desde entonces. Durante la investigación, la familia de Palak reveló su última llamada telefónica, hecha solo unos momentos antes de que la mataran. Ella quería regresar a casa, a la India. La policía cree que Bhadresh Kumar escuchó la llamada, discutió con ella y la mató por la decisión de irse. Las autoridades creen que huyó del país o se esconde con familiares. Su visa estadounidense ya había expirado al momento del asesinato, lo que hacía casi imposible salir legalmente. Se piensa que sigue en Estados Unidos, quizá en Nueva Jersey, Kentucky, Georgia o Illinois, donde tenía contactos. Hay una recompensa de hasta $250,000 disponible por información que lleve a su paradero. De un esposo fugitivo a un señor de la guerra con un ejército, el número 1 en la lista lleva las cosas a un nivel completamente diferente. Yulan Arnay Arjagacabias, el número 1, se diferencia de otros líderes de pandillas, narcoterroristas y traficantes de drogas por su audaz impunidad. Arjagacabias, alias Porky, es considerado uno de los principales líderes del cartel Mara Salvatrucha, 13 en Honduras, supervisando grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. También se le acusa de proporcionar armas y sicarios de la Mara Salvatrucha, 13 como pago y protección a otros grupos de narcotráfico. El narcotraficante está prófugo en Honduras desde que escapó durante un asalto violento en el juzgado de El Progreso. Fue arrestado en 2015 y sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa. En febrero de 2020, durante una audiencia, más de 12 hombres armados disfrazados de policías irrumpieron en la corte, lo liberaron y mataron a 5 oficiales de seguridad. En Estados Unidos, Arjagacabias es buscado por crimen organizado, narcotráfico y delitos con armas de fuego. Y no solo por el FBI. La Oficina de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $5 millones por su captura. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro lo sancionó, congeló sus bienes y advirtió que cualquiera en Estados Unidos que negocie con él podría ser procesado. Arjagacabias encabeza la lista de los más buscados por ser presuntamente el líder de la Mara Salvatrucha, 13 en Honduras. Se sospecha que proporcionó armas, drogas y dinero a la Mara Salvatrucha, 13 en Estados Unidos, y ordenó asesinatos de miembros de pandillas rivales. Las autoridades creen que sigue en Honduras y, sinceramente, ¿por qué no? Allá parece estar por encima de la ley. El FBI quiere que conozcas a estos criminales. Son tan peligrosos que la agencia no puede dormir pensando en ellos. Conoce a los criminales más buscados que hasta el FBI teme o haz clic en este video.